el tema del racismo a partir de 1492, pues antes de 1492 habían imágenes estereotipadas de unos y otros, etcétera, estaban las cruzadas, pero nunca se ocurrió, con todos los estereotipos que tú te puedas imaginar, que ese otro no era parte del reino del humano. Ese es un tema que nace con la colonización de las Américas. Y lo que ocurre entonces, es que esto es una parte que se me quedó de la charla al principio, es que esas narrativas de gente con alma y sin alma retornan a Europa en el siglo XVI. ¿Te acuerdas que dije que los métodos que usaron para colonizar a los moros en España los traen para colonizar y evangelizar a los indígenas acá? Pero luego el tema de tener alma o no rebota otra vez hacia Europa y resignifica las viejas discriminaciones medievales judiófobas y islamófobas, ya no en discriminación religiosa, sino en discriminación racial. Porque en las viejas discriminaciones religiosas medievales, antisemitas, contra el judío y contra el árabe musulmán, ahí se discutía el tema de que, bueno, tienes el Dios equivocado, pero el tema de lo humano no aparecía como un tema centrado, como una codificación o clasificación del sistema social de la época. El tema es que cuando regresa la narrativa de tener alma o no, ya no es que tienes la religión o el Dios equivocado, es que los que les rezan al Dios equivocado no tienen alma. Entonces, son sujetos sin alma, desalmados, fue el concepto que se acuñó en el siglo XVI para hablar de los moriscos. Los moriscos eran los que habían sido conversos del mundo musulmán. Entonces, tú podías ahora nacer cristiano, los moriscos, ¿no? Que bautizaban a sus hijos y ya eras cristiano y ya estabas, ¿entiendes? En el mundo cristiano, etcétera. Pero ahora, con la narrativa de que no tienes alma, transforma la narrativa medieval, ahora en el siglo XVI, o sea, el debate indígena, irrumpe en Europa, en España, y contamina la discriminación antisemita judaica contra el judío y contra el musulmán, y la transforma de discriminación religiosa en discriminación racial, porque ahora no es que tienes el Dios equivocado, es que tú no tienes alma, tú eres un sujeto desalmado. Y ahora no importa cuánto te bautices, cuánto vayas a la iglesia, cuánto te declares cristiano, ahora no importa. Porque ahora tú eres un sujeto desalmado, sin alma. Ahora yo puedo esclavizarte, yo puedo hacer cualquier cosa contigo, que fue lo que hicieron. Esclavizaron entonces a los moriscos en Granada. Hasta que finalmente los expulsaron, porque ya no importaba, ya el tema de la conversión pasa a la historia, porque ya no importa, antes era humano y convertirte era importante, ¿ves? Que tú tienes el Dios equivocado, esa es la discriminación religiosa medieval, pero eso no es racial. Porque todavía tú eres un humano y puedes ser salvable si te convierto. ¿Te fijas? Pero ahora se transforma porque ahora eres un sujeto desalmado y ahora no importa cuánto te conviertas, ahora tú eres inferior a mí. Hasta el punto que no solamente los esclavizan, sino que en 1609 los expulsan finalmente de la península ibérica. Donde ya no importa cuánto te hayas bautizado, cuántas declaraciones hagas de cristiandad, eso ya no importa porque tú eres un sujeto inferior a mí, tú eres un problema y hay que sacarte de aquí. ¿Te fijas? Entonces, ten cuidado porque es muy fácil extrapolar el sentido común del presente y llevarlo hacia el pasado, ¿no? Y hacer una cosa transhistórica con las categorías del presente y creernos que porque usaron las mismas categorías en un lugar en el pasado, pues son las mismas de hoy. Ten cuidado porque ese es el mecanismo eurocéntrico por excelencia. Por ejemplo, bárbaro civilizado. Eso, tú ves eso en Aristóteles y lo ves en la antigua Grecia. Pero el significado de eso allí es muy diferente en ese sistema social de esa época a lo que significa eso bárbaro y civilizado en el siglo XVI. ¿Te fijas? Son clasificaciones muy diferentes. En el siglo XVI ya eso tiene connotación racial que no tiene en la época griega. Incluso, te dije, esclavos en el mundo musulmán que llegaban a ser sultanos, porque los esclavos tenían derecho en el mundo musulmán y podían dejar de ser esclavos. Había mecanismos para liberarte de la esclavitud. Eso no existe en el mundo moderno colonial, donde si tú eres esclavo, tú no te salvas de ser esclavo.
¿entiendes? No importa dónde te vayas, no importa que te escapes de la plantación, te vayas a un monte donde te agarramos, eres esclavo, porque no hay derechos para los esclavos. El esclavo es como un animal. Fíjate, ahí no hay manera de... O sea, te digo eso porque hay que tener mucho cuidado, hay que hilar fino ahí, porque una de las tentaciones más grandes del eurocentrismo es hacernos creer que el sentido común y las categorías del presente son transhistóricas y aplican al pasado y a todos los tiempos. Y eso es muy problemático porque hay sistemas sociales históricos con sus propias maneras de clasificar socialmente a las poblaciones y que no son las mismas que las que hizo este sistema a partir de 1492. Las de este sistema son muy diferentes y hay algo nuevo que emerge en este, que es el tema del racismo. Que eso, tú podías encontrar algunos textos por ahí en el pasado que sonaban como suena el racismo hoy, pero los sistemas sociales en los cuales estaban metidos estos pensadores no clasificaban la población a partir de la clasificación racial, ¿te fijas? Sino a través de otras codificaciones. Por ejemplo, en el mundo feudal de la época, pues estaba el tema del cristiano y el no cristiano, que podía ser un judío, que podía ser un moro, pero otra vez, ahí el tema era el Dios equivocado. ¿Te fijas? El Dios equivocado. El tema no era, tú podías ser demonizado, tú eras un pecador y habían narrativas de cómo tú, siendo judío, tienes un pecado del cual ¿entiendes? Pero en esas narrativas, pero no se ponía en cuestión tu humanidad. Tú todavía eras humano que si te convertías, entonces te salvaba. ¿Te fijas? Era posible eso. Luego en el siglo XVI eso cambia, porque ya no importa cuánto te conviertas, ya eres un sujeto desalmado, sin alma. Y el sujeto sin alma es ya como un animal y entra en el reino fuera del reino del humano. ¿Te fijas? Entonces se permiten ahí muchas cosas. Eso hace que las narrativas, viejas narrativas medievales, se transformen ahora en narrativas raciales en el siglo XVI. Por eso estoy historizando esto para ver en qué momento es que pasan estas cosas. Que hay gente que piensa que es el siglo XIX. No, eso empezó mucho antes. Y la historia colonial es fundamental para entender esto. Eso es lo que Foucault no ve. Foucault piensa el racismo como algo del siglo XIX y como una cosa intraeuropea, ¿no? Él no ve la relación con el colonialismo del surgimiento del racismo. Él pierde de vista eso. Y, por tanto, él no remite los debates del siglo XVI como racistas. Él los ve como una cosa de discriminaciones religiosas, pero él no logra dar cuenta ahí del racismo, porque parte de otra, lo está mirando desde otra geopolítica del conocimiento, ¿te fijas? Entonces, ahí es una narrativa muy eurocéntrica, la de Foucault. Entonces hay que descolonizar a Foucault como hay que descolonizar a Marx, ¿no? Para poder entonces hacer uso de lo que sea útil de Foucault.